Me ha tocado el día de hoy presentarles la epístola de Pablo a los Gálatas. Bien, esta epístola es una fuente de información para nosotros, porque Pablo, en su primer viaje misionero, fue quien llevó el evangelio a toda la provincia de Galacia. Y como todos sabemos, el Imperio Romano estaba dividido en provincias. Recuerden que el área de Palestina tenía 3 provincias: la provincia de Judá al sur, la provincia de Samaria en el centro y la provincia de Galilea en el norte. Pudiéramos agregar una cuarta que estaba del otro lado del Jordán, que es la provincia de Perea. Bien, esa parte y ese aspecto geográfico es importante conocerlo, porque ustedes van a ver en los evangelios que dice que Cristo subió de Galilea a Jerusalén. Sin embargo, cuando ustedes vean el mapa, van a ver que Galilea está al norte y Jerusalén al sur. Entonces, ¿por qué subió? Subió porque Galilea es un llano y Jerusalén es un monte. Bien, otro aspecto importante de la geografía es que vamos a ver en los evangelios, por ejemplo, que a Cristo se le llama Galileo, pero también se le llama Nazareno. Y las dos cosas son correctas porque él era de la provincia de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Bien, otro aspecto importante, la gran comisión: me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cristo está hablando geográficamente, literalmente, en esa comisión. Entonces, esos aspectos son importantes, conocer cómo estaba dividido el Imperio Romano en ese tiempo, porque nos ayuda a entender muchas cosas en las Escrituras. Entonces, la epístola de los Gálatas realmente, a diferencia del resto de las epístolas, no está dirigida a una iglesia en particular, ni tampoco a iglesias en una ciudad, sino que está dirigida a iglesias en toda una provincia, que es la provincia de Galacia. Fuera de este libro de Gálatas, la provincia de Galacia es mencionada solo 5 veces en el Nuevo Testamento. Se menciona en Hechos, por supuesto, se menciona en Primera de Corintios, en Primera de Pedro, porque Pedro cuando dice a quién está dirigida la carta, menciona a los hermanos, a los expatriados en la provincia de Galacia, también en Segunda de Timoteo y en Primera de Corintios 16. Sin embargo, a pesar de que solo se menciona 5 veces en el Nuevo Testamento, sabemos por el testimonio personal de Pablo que él anunció allí el evangelio. Y eso lo podemos ver aquí mismo en Gálatas, en el capítulo 4, Gálatas capítulo 4 y verso 13, dice: pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez. Y esa última parte es importante también porque Pablo visitó Galacia varias veces. Pero él fue, junto con Bernabé, quien llevó el evangelio por primera vez a toda esa región de Galacia. Así que no cabe duda de que también fundó cierto número de iglesias en toda esa región. Para esas iglesias, entonces, es que él escribe esta carta. Se dice que estas iglesias en Galacia estaban formadas mayormente por paganos, es decir, por gentiles. Algunos dicen inclusive que completamente estaban formadas por gentiles. Sin embargo, no hay ninguna evidencia real que diga que todos los que formaban parte de las iglesias en Galacia eran gentiles y que no había ningún judío. Bien, los creyentes de Galacia mostraron al principio una satisfacción a causa del evangelio. Por eso se dice que Pablo allá fundó varias iglesias. Durante un tiempo habían vivido su fe cristiana con la misma alegría y confianza con que también habían acogido
la presencia de Pablo y lo habían aceptado como apóstol. Pero no mucho después pareció enfriarse aquel primer gozo, por supuesto, influenciado, como vamos a ver más adelante, por los judaizantes. Bien, con esas y otras duras cosas que pasaron en Galacia, entonces Pablo, por eso es que ustedes ven que se refiere a estos hermanos como, oh Gálatas insensatos. Es quizás, hermanos, la única carta de Pablo donde él no tiene nada bueno que decirle a esta gente. En todas las otras cartas, incluyendo las de Corinto, él tiene algo que resaltarle a los hermanos a los que le dirige la carta. Sin embargo, en esta carta a los Gálatas no hay nada que él resalte bueno. Absolutamente nada. Entonces, aquellos a quienes Pablo aquí en la carta tacha de falsos hermanos eran los judaizantes, y los judaizantes, como todos sabemos, eran judíos que en teoría se habían convertido al cristianismo, pero que entendían que además de creer en Cristo era necesario obedecer la ley, los sacrificios y celebrar las fiestas. Y por eso Pablo aquí en esta carta les llama falsos hermanos, que trataban de convencer a los Gálatas de que el evangelio de Jesucristo, para ser perfecto, tenía que ser complementado con la ley. Bien, entonces Pablo advierte enseguida a través de esta carta lo serio del peligro que corrían las congregaciones cristianas visitadas por los judaizantes. Es interesante acotar que para Pablo esto era muy serio. Y por eso, si usted lee la carta a los Gálatas, usted puede notar la actitud de Pablo. Es una de las pocas cartas donde usted leyendo pudiera imaginarse a Pablo enérgico y hasta cierto punto incómodo hablándole a esta gente. Porque ese es el espíritu que hay en la carta. Pablo suena bastante molesto. Y tiene toda la razón porque él fue quien llevó el evangelio ahí. A diferencia quizá de cuando él escribe la carta a los romanos, que todavía no los conocía, a la iglesia en Roma, aquí a esto no solo lo conocía, sino que él mismo les había predicado el evangelio. Y como él mismo se lo había predicado, estaba tan molesto de que tan pronto, como él le dice, se hayan olvidado del evangelio que os predicamos. Bien, entonces, hermanos, algunos datos generales de la carta. El autor, por supuesto, es el apóstol Pablo, y eso es lo bueno de las cartas de Pablo. Él las firma. En el mismo versículo 1 del capítulo 1 dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombre, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Con eso Pablo está diciendo: yo soy quien escribo la carta. Bien, entonces, probablemente, dicen algunos, él escribió esta carta entre el capítulo 13 de Hechos y el capítulo 15. Es decir, después, por supuesto, que los había visitado y que había predicado el evangelio, y antes de que se diera, como se narra en Hechos capítulo 15, el primer concilio ecuménico de la iglesia. En Hechos capítulo 15, solo para recordar la escena, lo que acontece o lo que se narra aquí es precisamente el primer concilio ecuménico de la iglesia. La palabra ecuménica hoy en día, ecuménico está satanizado hoy en día, porque lamentablemente la iglesia católica lo ha mal utilizado. Inicialmente, estos concilios ecuménicos, este fue el primero, pero está el de Nicea, está el de está el que es contra la reforma también, se me fue el nombre ahora.
pero hubieron a través de los años muchos concilios ecuménicos. El único que nosotros tenemos registrado, el último, perdón, es Vaticano II. Eso fue un concilio ecuménico también. ¿Por qué ecuménico? Ecuménico porque reunía a todas las iglesias cristianas en ese concilio, en esa reunión. Aquí en Hechos 15, la reunión fue en Jerusalén, la iglesia madre de todas, pero ahí estaba representada toda la iglesia de Cristo en todo el mundo conocido hasta ese entonces. Recuérdense que en este tiempo, este lado del mundo no era conocido por la mayoría. Por eso el mundo conocido de ese tiempo llegaba hasta la península ibérica, es decir, España, Portugal. Ese era el fin del mundo para ellos. Por eso es que Pablo se afana tanto y entiende que terminó cuando llega a España, porque para ellos ese era ya el fin del mundo. Bien, entonces se dice que Pablo escribió esta carta entonces aproximadamente en el año 50 después de Cristo y narrado en el libro de los Hechos entre el capítulo 13 y el capítulo 15 del libro de los Hechos. Entonces, ¿a quién fue escrito? Como les comentaba ahorita, fue escrito a los cristianos en Galacia, una provincia romana, ubicada en la parte central de Asia, lo que hoy en día se conoce como Turquía. Donde está hoy Turquía, esa era la provincia de Galacia, y a esas iglesias fue que Pablo le escribió esta carta. Entonces, él la escribe, por supuesto, para denunciar y corregir falsas enseñanzas que se infiltraron en la iglesia. En la iglesia, como les decía ahorita, que Pablo y Bernabé fundaron, o en las iglesias que Pablo y Bernabé fundaron. Los falsos maestros insistían en que los cristianos gentiles tenían que guardar las leyes que habían sido dadas a Moisés. ¿Para qué? Para que su salvación, para que su conversión, para que su cristianismo sea perfecto. Eso enseñaban los judaizantes. Entonces, por consiguiente, el tema central de la carta es una defensa de Pablo del evangelio de la justificación por la fe sola, sin las obras de la ley. En toda la carta vamos a ver a Pablo defendiendo que nosotros hemos sido salvos por la fe sola. Defendiendo que somos justificados por la fe, que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Inclusive, al igual que en la carta a los romanos, y de hecho vamos a ver que hay un montón de similitud entre esta carta y la carta a los romanos. Vamos a mostrarle aquí, y creo que tienen algunos en sus notas, algunos pasajes similares. Pero Pablo aquí entonces trata de defender el evangelio de la justificación por la fe sola, sin las obras de la ley. Entonces el tema es desarrollado alrededor de la doctrina de la justificación por la fe, la cual Pablo defiende tanto en sus capítulos teológicos 3 y 4 como en los prácticos 5 y 6. Pablo también defiende su posición como apóstol en esta carta. En el primer capítulo, él tiene que defender su posición como apóstol. Porque algunos dicen que esto se debe a que como Pablo no era uno de los 12, como Pablo nunca anduvo con Cristo cuando Cristo anduvo en carne aquí en la tierra, acuérdense quiénes estaban atacando estas iglesias. Lo dijimos hace un ratico. ¿Qué grupo? Los judaizantes, correcto. Porque a la justificación por la fe se le agregan obras para poder complementarla. Pero no me meta para lo hondo, que ese es el tema de otra clase. Al final de cuentas, eran los judaizantes. Entonces, los judaizantes, por supuesto, su nombre lo indica, eran judíos que trataban de judaizar a los demás creyentes. Bien, y como eran judíos, ellos aceptaban
a los 12 discípulos originales porque anduvieron con Cristo y porque esos 12 estaban enfocados en predicar el evangelio a los judíos. Sin embargo, Pablo, como él mismo se autodenomina un abortivo, tenía la misión de llevar el evangelio nada más y nada menos que a los gentiles. Por eso, para los judaizantes, él era primero un traidor al pueblo judío, a las tradiciones, a la ley, a los profetas y a todos los padres anteriores. Él era un traidor, pero además estaba predicando un evangelio incompleto. Por eso estos judaizantes venían con un evangelio diferente, porque era un evangelio que además de la fe en Cristo, le sumaba las obras. Por eso vemos a un Pablo que, por ejemplo, en el mismo capítulo 1 y verso 6 dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente. Ahora bien, él aclara aquí que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, Pablo aquí está diciendo, ese es otro evangelio, pero ni siquiera deberíamos llamarlo evangelio. Lo que ellos persiguen es perturbar el verdadero evangelio de Cristo. Por eso más adelante en esta misma carta, Pablo dice, si yo mismo vengo y le presento otro evangelio, sea yo anatema. Si un ángel viene y le presenta otro evangelio, sea ese ángel anatema. Anatema quiere decir maldito. Así que el versículo clave, si quisiéramos sacar un versículo que encierra toda la enseñanza de la carta, pudiera ser el capítulo 5 y el versículo 1. Vamos a leerlo rápidamente. Capítulo 5 y versículo 1 dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. En esencia, ese es el tema de toda la carta. Cristo nos llamó a libertad, Él nos hizo libres. Por lo tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. ¿A cuál yugo de esclavitud? Al yugo de esclavitud de la ley. Porque recuerden, Pablo enseña en sus cartas que la ley fue dada como yugo. ¿Para llevarnos a qué? A la maldición. ¿Y por qué Pablo dice eso? Porque no había forma de cumplir la ley. Y el yugo era lo que le ponían a los animales aquí para dirigirlos hacia un lugar, para controlarlos y dirigirlos hacia un lugar. Por eso Pablo dice que la ley nos fue dada como yugo, para dirigirnos a un solo lugar, que era la maldición, porque nadie podía cumplir la ley, nadie absolutamente. El problema era que los judíos creían que ellos sí cumplían la ley. Ese era el gran problema. Si no recuerdan al joven rico que se le acerca a Jesús. La mentalidad de ese joven es: yo he cumplido la ley. Recuérdense que él se le acerca a Jesús y le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer? Pero ese ¿qué tengo que hacer? Realmente detrás decía: ya yo lo he hecho todo. O sea, ¿qué tengo que hacer? Porque fíjense que Cristo le dice: bueno, cumple los mandamientos. Y la respuesta arrogante de este joven es: yo lo he cumplido todo ya. Cuando ni Moisés, ni Josué, ni Caleb, ni Abraham, ni ninguno pudo haber cumplido toda la ley. Y este joven dijo: sí, yo lo he cumplido todo. Por eso es que Cristo, conociendo su corazón, le dice: pero vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Y ustedes saben la historia. Porque al final de cuentas, y es lo que Pablo defiende en esta carta, somos justificados por la fe sola, sin las obras de la ley.
como él dice en Romanos 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien, entonces, si pudiéramos seleccionar un versículo clave, sería este que acabamos de leer, capítulo 5, verso 1. Entonces, en cuanto a la división de la carta, hay varios tipos de divisiones. Yo les puse en las notas, les voy a ser sincero, la que más me agrada. Pero hay otros tipos de divisiones. Por ejemplo, el pastor MacArthur divide la carta en 3, pero la divide de la siguiente manera. Los capítulos 1 y 2, él los llama que son personales, donde el predicador, Pablo, se muestra como el predicador de la justificación. Bien, tiene una segunda parte, que son los capítulos 3 y 4, donde MacArthur lo llama la parte doctrinal, donde los principios de la justificación son enumerados doctrinalmente. Y por último, el capítulo 5 y 6, MacArthur los llama la parte práctica. Y él los titula los privilegios de la justificación. También hay otros hermanos que lo dividen también en 3, y en eso sí coincidimos todos, en que son 3 partes. Lo dividen en 3, pero como el tema es la defensa del evangelio de la justificación por la fe, las divisiones, o como ellos lo dividen, es de la siguiente manera. La primera parte, igual capítulo 1 y 2, como la defensa histórica. Los capítulos 3 y 4 como la defensa doctrinal, y los capítulos 5 y 6 como la defensa práctica. Entonces, el que ustedes tienen en sus notas, que vuelvo y les repito, es el que a mí me gusta, también está dividido en 3. Capítulos 1 y 2, el argumento personal, porque en los capítulos 1 y 2, Pablo presenta una defensa del evangelio, pero lo hace a través de la defensa de su propio apostolado. En los capítulos 1 y 2 vamos a ver a Pablo, que dice que él es apóstol. De hecho, vamos allá, en el mismo capítulo 1 y verso 1 que leímos ahorita, él dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno. Es decir, no porque un hombre me dijo que yo era apóstol, es lo que Pablo está diciendo aquí. Ni yo me hice apóstol porque yo quise, sino que él dice, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Es decir, Pablo está diciendo, mi apostolado es tan genuino y tan real y tan veraz como el de Pedro, el de Juan y el de los demás apóstoles. Porque al igual que ellos, yo soy apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por nuestro Señor Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y así él sigue en todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2, defendiendo el evangelio al defenderse él mismo. Es más, y por eso hay siempre que resaltar que la epístola de Pablo a los Gálatas es bastante cruda por el ánimo que él tenía. Acuérdense, yo le narraba ahorita, cuando usted está leyendo Gálatas, usted puede imaginarse a Pablo incómodo. De hecho, quillado, exacto, como decimos nosotros. De hecho, parado y gritando. Esto no se dijo bajito, ni tranquilo en una mecedora tomándose un café. Él estaba incómodo. Bien. Y por eso mismo es que usted ve que él se atreve en los capítulos 1 y 2 a decir inclusive que él subió a Jerusalén a reunirse con los apóstoles una primera vez, pero solo vio a Pedro, y una segunda vez, y dice él, y de los que tenían reputación, es decir, de los apóstoles, yo no aprendí nada. Si usted lee ese versículo por aparte en Gálatas,
usted pudiera decir, wow, pero cuánta arrogancia la de Pablo. ¿Sí o no? Si uno se parara aquí y dijera, bueno, yo fui a un seminario a estudiar, pero de los maestros del seminario yo no aprendí nada. ¿Qué pudieran pensar de una persona así? Que es súper arrogante. Lo que pasa es que el espíritu de Pablo es defender su apostolado, pero más que defender su apostolado, defender el evangelio que él le presentó. Y para poder defender el evangelio que él les presentó, él empieza en los primeros 2 capítulos defendiendo su apostolado, es decir, su autoridad como apóstol, para que no se ponga en tela de juicio lo que él presentó como evangelio. Y como a él lo habían estado comparando con aquellos 12 y los judaizantes no lo aceptaban a él, él dice, bueno, pues de esos 12 yo no aprendí nada. Como quien dice, el que les enseñó a ellos, me enseñó a mí también. Yo soy un apóstol genuino. Del capítulo 3 al 4, entonces, está el argumento doctrinal. Ya ahí Pablo profundiza un poquito sobre lo que es la justificación por la fe, sobre cómo eso se viene arrastrando desde Abraham. En esta carta es donde él le dice, y fue una promesa a su simiente, no a sus simientes, como si fueran muchas. Bien, y por último, los capítulos del 5 al 6, está el argumento práctico. Y aquí Pablo explica entonces cómo se ve la justificación por la fe en la vida práctica de un creyente. Aunque no lo creamos, hermanos, eso influye mucho en nuestra vida. Un arminiano, por ejemplo, y los arminianos en cuanto a la soteriología, que es el estudio de la salvación, entienden que el hombre tiene que hacer algo para ser salvo. Y no solo que tiene que hacer algo, sino que tiene que mantenerse haciendo algo, porque si no corre el riesgo de perder la salvación. Imagínense si nosotros creyéramos eso. Nos pasaría como una hermana hace un tiempo que yo presenté una clase de soteriología y al final ella vino llorando donde mí y me dijo, hermano, usted no se imagina la tranquilidad que yo tengo a partir de este día. Y yo, ¿y por qué, hermana? Porque la iglesia de donde yo vengo, si uno pecaba, corría el riesgo de que si Cristo venía en ese mismo instante, nos quedábamos. No íbamos para el cielo. Perdíamos la salvación. Y eso a mí me generó toda mi vida un estrés. ¿Por qué? Porque es imposible no pecar. Es imposible no pecar. Por eso es tan glorioso como cantamos, es este evangelio. El evangelio de la justificación por la fe sola. Cristo lo hizo todo por nosotros. Pero me estoy adelantando. Entonces, volviendo aquí, entonces, la última parte, les decía, capítulos 5 y 6, es el argumento práctico. Bien, entonces, hermanos, hay algunas similitudes entre la carta de los Gálatas y la carta de Pablo a los romanos. Y en ese sentido, en sus notas, creo que le puse algunas, pero aquí, por causa del tiempo, no vamos a poder ir a los pasajes, pero sí se los voy a mencionar. En primer lugar está la incapacidad de la ley para justificar al hombre. Es decir, tanto aquí en el libro de Gálatas como en el libro de Romanos, vamos a ver a Pablo exponiendo que es imposible, que la ley es incapaz de justificar a ser humano alguno. Algunos pasajes que se pueden comparar, Gálatas 2:16 y Romanos 3:20. Otro tema que se trata en las dos cartas, la muerte del creyente a la ley. Gálatas 2:19, vamos a leer ese pasaje rápidamente. Gálatas 2:19 dice, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. ¿Y qué quiere decir morir a la ley?
Para un judío, morir a la ley quiere decir, yo no me apoyo en la ley para decir que soy un hijo de Dios. Esto era entendible para los judíos, claramente. ¿Por qué? Porque para los judíos, además de la sangre, claro, que llevaban de Abraham, una de las cosas, o varias de las cosas en las que ellos se jactaban, era que ellos son los dueños de la ley. A ellos Dios le dio la ley. A ellos Dios le dio el templo y antes el tabernáculo. Y por lo tanto su presencia en medio de ellos. Y a ellos fue que Él les ordenó los sacrificios para buscar el favor de Él. Entonces ellos se jactaban de tener esas cosas y que la hacían diferente a las demás naciones. Y por lo tanto, a través de esas cosas, ellos podían decir, nosotros sí somos hijos de Dios. El resto no. Por eso acuérdense que hay dos divisiones. Para los judíos habían dos tipos de personas. Los judíos y los gentiles. Y dentro de los gentiles estaba todo el resto del mundo. Porque ellos eran una nación especial. El único problema es que para ellos eran una nación especial por el simple hecho de que eran descendientes de Abraham. Por eso Pablo también en esta carta y en Romanos le desmonta ese argumento. De una manera tan fuerte que él le dice, ustedes son descendientes de Agar, porque ustedes son descendientes de Abraham en la carne. Él está haciendo la analogía. Ustedes recuerdan quién es Agar, la sierva de Abraham, con la que él tuvo a Ismael. Ismael no es considerado el hijo de la promesa, sino Isaac. Entonces Pablo está comparando eso y le dice a los de la carne, ustedes son descendientes de Agar, porque son descendientes de Abraham según la carne, no según la promesa. Porque los descendientes según la promesa son los de la fe del creyente Abraham. Bien, entonces, la crucifixión del creyente con Cristo también es vista en ambas cartas, Gálatas 2 y Romanos 6. La justificación de Abraham por la fe, Gálatas 3:6 y Romanos 4 del 10 al 11. Vamos a leer ese rápido, Gálatas 3:6. Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Hermano, para nosotros esto es digerible, es claro, es entendible y todo porque tenemos las Escrituras, porque tenemos el Espíritu, porque entendemos que es así. Pero para un judío decirle que a Abraham le fue contado como justicia porque creyó y no por la promesa, era algo demasiado fuerte. Porque para el judío, Abraham era lo que era por la promesa, no por su fe, sino por la promesa. Acuérdense, a Abraham se le dieron 3 promesas. Tu descendencia serán como las arenas del mar, tu descendencia va a ocupar una tierra que yo le daré, y de tu simiente o en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ellos entendían que Abraham era un creyente que estaba en el cielo, como decimos nosotros, por las promesas, no por su fe. Y por eso Pablo aquí tiene que aclararlo. Los creyentes son hijos espirituales de Abraham, Gálatas 3, Romanos 4. La ley no trae la salvación, sino la ira de Dios, Gálatas 3, Romanos 4. El justo vivirá por la fe, Gálatas 3, Romanos 1. La universalidad del pecado, Gálatas 3, Romanos 11. Los creyentes son espiritualmente bautizados en Cristo, Gálatas 3:27, Romanos 6:3. La adopción de los creyentes como hijos espirituales de Dios, Gálatas 4 del 5 al 7 y Romanos 8 del 14 al 17. El amor cumple la ley, Gálatas 5:14, Romanos 13 del 8 al 10. La importancia de caminar en el Espíritu, Gálatas 5 y Romanos 7. Y la importancia de que los creyentes sobrelleven las cargas los unos a los otros, Gálatas 6, Romanos 15.
Entonces, hermanos, las principales enseñanzas en el libro de Gálatas. La realidad es que uno pudiera sacar un montón de cosas de esta carta, al igual que todos los libros de las Escrituras. Sin embargo, nos vamos a concentrar, ahí sí la están proyectando, sí. Nos vamos a concentrar en esas tres. En primer lugar, la justificación por la fe sola, aparte de la ley. Pablo en esta carta enfatiza eso, es decir, ser declarados justos ante Dios se obtiene únicamente por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Gálatas 2:16, por ejemplo, Gálatas 2:16 dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es importante porque Pablo aquí, además de que está planteando claramente que nadie es justificado por las obras de la ley, él está diciendo que por esa razón él tuvo que creer. A pesar de ser judío, él tuvo que creer. Fíjese que él dice: sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo. Es decir, Pablo les está diciendo a ellos: por el simple hecho de ser judío, yo no soy salvo. Yo tuve que creer. Todos nosotros tuvimos que creer. Porque nadie es justificado por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Aquí él afirma esto, y en Gálatas 3, del 7 al 14, explica que los creyentes son hijos de Abraham por la fe y que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Vamos allá rápidamente, Gálatas capítulo 3 y verso 7. Dice: por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Y miren el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho él maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Y miren lo que dice el verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchos, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto, y esto es muy importante, si usted quiere subrayarlo en su Biblia. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que antes de la ley vino la promesa. ¿Y cuál fue la promesa? Que todas las naciones recibirían bendición a través de la descendencia de Abraham. No de las descendencias, sino de la descendencia. Y por lo tanto, la ley que vino 430 años después no invalida esa promesa.
Déjeme ver si puedo sintetizar lo que acabo de decir. Lo que Pablo está diciendo es, la ley fue dada, es cierto, y se ordenó cumplirla, es cierto, pero no para salvación. La salvación había sido prometida a través de la promesa. Y por lo tanto la ley no invalida eso. Y los invito a leer en Génesis cómo Dios hace pacto con Abraham y cómo lo ratifica, acuérdense, pasando por encima y prendiendo todo en fuego. Él jura, como no hay nadie más grande que él jura por él mismo que va a cumplir esa promesa. Así que la ley no la puede abolir. Y es lo que Pablo aquí está utilizando para argumentar que somos justificados por la fe sola y no por las obras de la ley. John Stott, por ejemplo, en su libro El mensaje a los Gálatas, enfatiza que la justificación por la fe es el corazón del evangelio. La justificación por la fe es el corazón del evangelio. Y creo que todos estamos de acuerdo, porque imagínense, si le quitamos la justificación por la fe al evangelio, ¿qué nos queda? La ley. Y según Pablo, ¿la ley nos puede justificar? Entonces nadie puede ser salvo. Todos iríamos, como decía antes, bueno, esto lo van a saber nada más lo de 40 para arriba. Como antes decían en la lucha libre, todos los caminos conducen. En este caso, todos los caminos conducirían al infierno. No habría salvación si quitamos la justificación por la fe sola. Bien, Timothy Keller también, en su libro Gálatas para ustedes, subraya que la justificación por la fe trae una libertad radical. Argumenta que la fe en Cristo nos libera de la necesidad de cumplir la ley para ser aceptados por Dios. Ahora, hermanos, creo que todos nosotros estamos de acuerdo con todo esto, ¿verdad que sí? Sin embargo, en la práctica, muchas veces nosotros actuamos como si necesitaríamos hacer cosas para ser aceptados delante de Dios. Muchas veces yo me he encontrado en el dilema de que no he orado lo suficiente, no he leído las escrituras lo suficiente y de repente me invitan a predicar. Y yo le digo, Señor, pero yo no estoy en condiciones de predicar porque tengo días sin leer las escrituras y sin orar. Y recuerdo un día preparándome para ir a predicar en el baño, que en la ducha el Señor me reprendió porque me dijo, porque me hizo entender. Entonces, si tú lees fielmente tu Biblia y oras fielmente, tú eres digno de predicar. ¿Cuál es la respuesta, hermano, a esa pregunta? Que no. Nadie es digno para predicar. Nadie, absolutamente. Lo hacemos por gracia. Porque por la fe en la obra redentora de Cristo hemos sido justificados. Y ya cuando Dios el Padre nos mira, ve a su Hijo en nosotros. Y por cuanto ve a su Hijo, y ustedes saben cuál es el concepto de Dios de su Hijo, porque Él lo dijo públicamente. He aquí mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Entonces, como Él ve a su Hijo en nosotros, somos aptos. Claro está, no podemos hacer la cosa en pecado. Debemos arrepentirnos y buscar el favor de Dios. Pero la realidad es que no importa lo que hacemos, no somos merecedores de servir a Cristo. Es un privilegio. Entonces, Calvino también, en su comentario sobre este libro de Gálatas, insiste en que la justificación por la fe es un don gratuito de Dios. Afirma que la ley muestra nuestra incapacidad para alcanzar la justicia por nosotros mismos y nos lleva a Cristo, la única alternativa. Martín Lutero también comenta Gálatas y dice, considera que esta doctrina es el fundamento de toda la teología cristiana y que cualquier desviación de ella es una distorsión al Evangelio.
Por eso, hermanos, cualquier iglesia, el doctor mencionó una que yo no quiero mencionar de nuevo, no sé si esto lo están grabando, pero cualquier iglesia que no tenga como fundamento la justificación por la fe en Cristo, entonces está predicando otro evangelio. Y cualquier otro evangelio no salva, porque realmente no son evangelios, sino distorsiones al único evangelio, que es el evangelio de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la segunda gran enseñanza que nos presenta Pablo aquí en el libro de Gálatas es la santificación por el Espíritu Santo, aparte de la ley también. Es decir, si somos justificados por la fe sola, sin las obras de la ley, Pablo aquí plantea, somos también santificados por ese Espíritu que se nos da al creer, totalmente aparte de la ley. Pablo enseña que esa santificación es el proceso de ser hechos santos y vivir una vida piadosa, y que todo eso es obra del Espíritu Santo y no de la observancia de la ley, es decir, de practicar y de llevar y cumplir a cabo con toda la ley. En Gálatas 3, por ejemplo, versículos del 2 al 5, él le pregunta a los Gálatas si recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Y les recuerda que comenzaron en el Espíritu y deben continuar en el Espíritu. Vamos allá, Gálatas capítulo 3, y vamos a leer el verso 2. Dice: esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, y aquí se manifiesta lo que le explicaba ahorita de cómo estaba Pablo. Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Han padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Todo lo que el Señor hace en medio de nosotros, ¿lo hace porque nosotros somos obedientes o porque creemos en Él? Por supuesto, no estamos hablando aquí de una licencia para pecar. Ojo con eso. Sí, todo es por la fe. Pero si usted lee Romanos 2, del 8 al 10, se va a dar cuenta que sí, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, si bien es cierto que somos salvos por la fe sola, esa fe sola, la genuina, produce en nosotros buenas obras. Por eso es que Santiago con toda propiedad dice, la fe sin obra es muerte. Porque la verdadera fe produce buenas obras. Porque así lo diseñó Dios. Bien, ahora bien, aquí Pablo está diciendo, pero la salvación, la justificación, no es por las obras, sino por la fe sola. Y lo que estaba pasando aquí es que los judíos estaban tratando o habían comenzado ya a convencer a los hermanos en Galacia de que para poder ser salvos tenían que cumplir con la ley también. Y eso es lo que molesta a Pablo. Y esa santificación es por el Espíritu, no por el hacer las obras de la ley. Nosotros vamos a cumplir con eso porque el Espíritu nos santifica, pero no lo contrario. No vamos a ser santos porque cumplimos con eso. Es lo que Pablo plantea en esta carta. Bien, entonces John Stott, de nuevo, en su libro El mensaje de los Gálatas, explica que la santificación es una obra continua del Espíritu Santo en la vida del creyente
y subraya que así como comenzamos en el Espíritu, debemos continuar en el Espíritu, confiando en su poder para transformarnos. El hermano Keller también destaca que la santificación es un proceso que también depende de la gracia. Argumenta que el Espíritu Santo nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, no por nuestras propias fuerzas, sino por su poder. Y hay un montón de pasajes que podemos citar, como el de Pablo en Filipenses, que predicó el pastor Eduardo aquí. Estoy convencido de esto, dice Pablo. ¿De qué? Le dice a los Filipos. De que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero fíjense que él no dice, yo estoy convencido de esto. ¿De qué? De que ustedes son fuertes y van a mantenerse firmes hasta el fin. No. Él dice, estoy convencido de esto, de que el que comenzó en ustedes la buena obra, él se va a encargar de perfeccionarla en ustedes hasta el fin. Bien, entonces, Calvino enseña también que el Espíritu Santo es quien nos santifica, apartándonos para Dios y capacitándonos para vivir vidas piadosas. La ley no puede producir esta transformación, solo el Espíritu lo puede hacer en nosotros. Entonces, hermanos, que el tiempo vuela y ya me hicieron señas allá atrás. La tercera enseñanza que podemos encontrar aquí en Gálatas, y ojo, no es que aquí solo encontramos estas tres, vuelvo y les repito, seleccionamos estas tres como las más importantes, pero hay mucho más en el libro de Gálatas. La tercera es la libertad en Cristo. Somos libres del pecado y siervos de la justicia. Pablo aquí proclama que en Cristo somos libres, no solo de la esclavitud de la ley, sino también del pecado. En Gálatas 4, por ejemplo, vamos a leerlo rápidamente. Gálatas 4 y en el verso 31 dice, así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Aquí, de lo que Pablo está hablando, es de lo que le comentaba ahorita. Él hace una analogía entre Sara y Agar. Y dice, los verdaderos creyentes en Cristo son descendientes de Sara, porque a ella se le dio la promesa. Los que no son de la fe en Cristo, pero son judíos, son descendientes de Agar. ¿Por qué? Porque son descendientes, del creyente Abraham, pero en la carne, no en la fe. Y aquí él dice, así que hermanos, nosotros somos hijos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Con la misma lo que él está diciendo es, dejemos a los hijos de la sierva que sigan viviendo en esclavitud, amarrados a la ley, y su fin va a ser la perdición. Ahora nosotros, que somos hijos descendientes de la libre, porque somos hijos de la promesa por la fe, vivamos en libertad. Es lo que Pablo plantea aquí. En el siguiente capítulo, en el 5 y en el verso 1, él dice también, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Esta libertad, por supuesto, como decíamos ahorita, no es una licencia para pecar, sino un llamado a vivir como siervos de la justicia. Bien, John Stott afirma que la libertad en Cristo nos libera de la esclavitud del pecado y de la ley. Esta libertad nos llama a vivir en obediencia a Dios, no como una carga, sino como una respuesta de amor. Timothy Keller explica también que esta libertad significa que ya no estamos bajo la condenación de la ley. Esta libertad nos permite servir a Dios y a los demás con alegría y gratitud, dice Keller. Y Calvino enseña que la libertad en Cristo nos libera de la esclavitud del pecado y nos hace siervos de la justicia. Y esta libertad nos llama a vivir vidas santas y obedientes a Dios. Entonces, hermanos, habiendo visto todo eso, ¿qué haremos nosotros entonces? Yo les propongo tres cosas.
En primer lugar, vivir en libertad. Aprovechar la libertad que nos dio Cristo para vivir una vida de servicio y amor, incondicionalmente. Hemos sido libres del pecado. Ya el pecado no tiene fuerza en nosotros. No nos domina. Nosotros podemos vencerlo. De hecho, Dios nos ha dado un montón de cosas. Ayer yo estaba predicando sobre la armadura. Y él le dice a los corintios, porque las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces nosotros podemos vivir en libertad, sirviendo con amor. Sí. En segundo lugar, confiar en la fe en la que hemos creído. Recordar que nuestra justificación y santificación vienen por la fe en Cristo. Nosotros creemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que Él propició la ira de Dios y que su sacrificio es suficiente para pagar todos nuestros pecados. Pero también entendemos que al creer en Él y recibir el Espíritu Santo, el Espíritu nos capacita para vivir vidas procurando no pecar, es decir, vidas santas. Y en tercer y último lugar, debemos caminar en el Espíritu. Buscar la guía del Espíritu Santo en nuestra vida diaria para vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que Cristo le dice a sus discípulos, yo no los voy a dejar solo, les enviaré otro consolador, el cual, dentro de todas las cosas que va a hacer, dice, les recordará todas las cosas que os he mandado. Y en otra ocasión dice, nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu que mora en nosotros grita con gemidos indecibles, Abba Padre. Entonces nosotros debemos caminar siempre procurando la guía del Espíritu.